Gracias. Amén, hermano. Tome asiento, le vamos a ir al mensaje de la palabra en esta preciosa noche. Vamos a seguir ahí en lo que es Mateo. Vamos a darle siempre la honra y la gloria al Señor. Vamos a pedir al Señor que nos pueda usar en esta noche, que sea el Señor hablando, que sea el Señor que pueda tomar nuestra boca como instrumento para poder llevar esa palabra que Él va a llenar en cada corazón, va a convencer a cada corazón de su palabra. Vamos allá a Mateos, vamos a seguir ahí en el Mateo capítulo 17, vamos a leer del 14 en adelante. Vamos a seguir en este estudio de la palabra del Señor. Que digámosle al Señor que sea el Señor hablando en nuestros corazones. Él sabe la necesidad que usted tiene por escuchar su palabra. El Señor hará esa bendita obra. Amén, hermano. Vamos a leer del 14, y vamos a detener ahí en el 21. Y vamos a leer la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, si usted ve el encabezado, dice Jesús sana a un muchacho lunático. Vamos a leer otro poquito más adelante en Marcos, donde dice que Jesús sana a un muchacho, dice, de espíritus inmundos, endemoniado, ¿verdad? Amén. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Mira lo que Jesús les contestó en el 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué dice al final, hermano? Con ayuno y oración, hermano. Pero sabe que ayer Jesús resalta 4 puntos. No sé si usted puso cuidado cuando iba leyendo, que Jesús resalta esos 4 puntos, y hoy los vamos a ver cuáles son esos 4 puntos, porque sabe que los discípulos eran los que andaban con Jesús, ¿verdad? Eran los que andaban ahí siempre con él, y no se separaban, ¿verdad? Porque dice que donde él iba, allí iban ellos. Pero sabe que cuando, dice aquí la historia esta, que cuando se presentó, ¿verdad?, al padre con el muchacho, no pudieron sacarle fuera el demonio que el muchacho tenía. Y si usted lee un poquito más adelante, vamos a ir a Marcos para que vea que vamos a leer en Marcos 9:14, es la misma historia, pero aquí lo presenta de otra manera el discípulo Marcos. Miren, dice siempre en el 14, mire, en el 9:14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Aquí los escribas disputaban con los discípulos, y dice, y Jesús llegó en ese momento, y enseguida, dice, toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron, y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Aquí estaban disputando la gente con los discípulos, porque ellos no habían podido echar fuera el demonio. Mire lo que dice en el 17. Y respondiendo uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual dice,
donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Mire, vamos otra vez al 23, ahí más adelantito. Dice, Jesús les dijo, si puede, mira, ahí le dijo al que le había llevado, perdón, entonces vamos a leer el 21, mira el 21 es lo que dice. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que les sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, mire lo que le dice el Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, y mire lo que le dijo también ahí, creo, ayuda mi incredulidad. Para un momento ahí, sabe que aquí no solamente el trabajo de los discípulos falló, sabe que también el padre le dice, el Señor lo que vio también en el padre, que no había esa fe, que el Señor podía sanarlo al muchacho. Por eso le dice aún mismo después, le dice, ¿crees? En el 23, Jesús le dijo, ¿puedes creer? Al que cree todo le es posible, dice, mira el 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero mire lo que le dice más adelantito, ayuda mi incredulidad. Hermano, mire, aquí podemos ver esa historia, que como la presentan los dos discípulos, pero también vemos la incredulidad del padre del muchacho. O sea, también no solo parte era de la culpa de los discípulos, menos que los discípulos han de haber orado, ¿verdad? Pero también si el papá del muchacho no creía que el Señor era el que iba a hacer la obra, tampoco se iba a manifestar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, el hombre, hacemos queremos hacer la voluntad del Señor, pero nos queremos llevar nosotros la gloria. Y aquí nosotros tenemos que darle la gloria al Señor. Por eso le dije, en todas las peticiones que usted ponga en estos papelitos, usted tiene que creer en el Señor, tener esa fe, esa certeza que el Señor le va a contestar. Y si el Señor no lo sana, pero el Señor le va a ayudar a fortalecerlo. Porque muchas veces recuerde que no todas las Señor va a sanar, pero nos va a fortalecer. Porque mire Pablo cuántas veces dice que le rogó al Señor para que lo sanase. No lo sanó, pero lo fortaleció. Pero yo quiero que vayamos allí mismo en Mateos, donde leímos y donde Jesús les dijo incrédulos. Porque sabe que ellos estaban orando, pero no creían. Porque eso es lo que el Señor vio en los discípulos, que había esa incredulidad en ellos. Ellos estaban orando, pero no creían. Y eran los que andaban con el Señor. Porque el Señor se acuerda que Él escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos, y Él vio esa incredulidad en los discípulos. Porque ahí les dice en el 17, y respondiendo Jesús les dijo, mire, dice, oh generación incrédula. O sea, ¿a quién le estaba diciendo? A sus discípulos, ¿verdad? Mire cómo el Señor, y dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice, ¿hasta cuándo he de estar? Dice, ¿y hasta cuándo os he de soportar? Vemos ahí que el Señor les recalca lo primero que les dijo, incrédulos, ¿verdad? Y sabe que si nosotros, la incredulidad, lo que veíamos más adelante, es falta de fe. Porque si nosotros tenemos falta de fe, vamos a ser incrédulos. Por eso el Señor que nosotros tenemos que tener la fe, ¿verdad? Lo que Él decía, si tienen esa fe, le van a decir a esta montaña, muévese. Y la montaña se va a mover, pero ¿será que tenemos esa fe en nosotros? Entonces, cuando no está esa fe en nosotros, entonces hay incredulidad. Porque si lo contrario de la fe es la incredulidad, lo que el Señor vio. Y no solo eso, les dice incredulidad y perversa. Mire, le recalcó también que había algo en sus corazones que no estaba de acuerdo a lo que Él les enseñaba, ¿verdad? Recuerde que cuando hay ese pecado en nosotros, esa maldad, hay orgullo, ¿verdad? Hay de todo. Entonces el Señor no va a contestar esas peticiones, ¿verdad? No va a contestar si usted en un momento
viene alguien y le dice, hermano, mire, fíjate que estoy pasando por esta situación, ¿usted cree que puede orar? Pero si nosotros estamos peor que la persona que ha venido confiando que nosotros estamos bien delante del Señor, porque la persona, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos que somos cristianos, confía en que nosotros estamos bien delante del Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo que esta persona hizo, confió que los discípulos andando con Jesús andaban bien delante de él. Pero mire lo que vemos que Jesús les recalcó ahí, les dijo incrédulo y les dijo perverso, ¿verdad? Mire cómo el Señor, pero el Señor fue que a pesar de todo no lo hizo por quererlos a ellos quizás en ese momento ofender, sino que les dijo para que ellos aprendieran de la manera en que cómo Él estaba instruyendo, cómo Él estaba enseñando. Por eso hoy esta noche yo creo que cada uno de nosotros tenemos que llevarlos parte de este mensaje. ¿Sabe? Cuando uno se toma el tiempo de poder estudiar la Biblia, el Señor el primero que le habla es a uno, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos estar parando aquí, nuestro corazón está igual que o peor que los discípulos, ¿verdad? Yo creo que es una responsabilidad grande también que nosotros tenemos delante del Señor. Otro de los puntos que les dijo ahí, les dijo que no había oración en ellos, que había falta de oración. ¿Sabe que la oración es tener esa comunicación con el Señor? Cuando le oramos al Señor, tenemos esa comunicación directa con el Señor. Ese es el privilegio, creo que nosotros hoy, la iglesia del Señor tiene, porque no tenemos, como tuvo el pueblo, ¿verdad? Que solo llegaban a adorar nada más hasta el patio de la iglesia, el atrio de que llegaban, y solo el sacerdote pasaba al lugar santo a adorarle al Señor. Hoy no, nosotros tenemos el privilegio que si usted se arrodilla acá y le pide al Señor, el Señor está ahí escuchándolo. Amén, hermano. El Señor está ahí escuchándonos, pero tenemos que buscar del Señor en oración, y la oración es comunicación, es comunicarse con el Señor. Mire cómo estaba en falta de oración. Si usted si vemos ahí en Marcos 14, ahí más adelantito, Marcos 14, 33 al 42. Marcos 14. Mire, aquí como vemos que los discípulos, mire, estaban en un momento donde Jesús iba a ser entregado. Y Jesús los tomó, mire en el 33 dice, y tomó consigo, Marcos 14, 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló, ¿qué dice? Durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Mire lo que le dice en el 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire lo que le dice el 39 y otra vez, dice, y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló, ¿qué dice? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y de sueño, y no sabían qué responderle. Y mire lo que pasó en el 41 otra vez. Vino a la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta la hora, ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Mire cómo, si usted ve solo en esta parte, él les dijo, velad. ¿Por qué cree que llamó a esos tres? Porque él sabía que iban a respaldarlo. El Señor estaba a punto de ir a la cruz
y él iba delante del Padre pidiéndole que no se hiciera la voluntad de él, sino que la voluntad del Padre. Pero él lo buscó en oración y le dijo, ayúdenme, velad. Sabe que aquí solo vemos que el Señor en este momento oró 3 horas, porque dice que la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, en las 3 veces a los discípulos los halló dormidos. Vio cómo, y qué les dijo él, cómo ese género, ese demonio iba a salir, con oración y ayuno. O sea, ahí vemos que los discípulos del Señor eran medio rebeldes, ¿verdad? No les gustaba orar. No les gustaba orar. Porque mire, se le durmieron las 3 horas que Jesús estuvo orando, se durmieron. Y mire también, si vamos ahí a lo que es el ayuno. ¿Por qué es importante el ayuno? Porque sabe que aún el mismo Jesús dice que ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? O sea, él estuvo en vela dice que después fue llevado al desierto, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, porque él no entró en esa tentación, no porque digamos era Dios, no, él nunca se valió siendo hombre y haciéndose Dios aquí en esta tierra, sino que él era 100% hombre y él soportó las tentaciones siendo hombre, ¿verdad? Por eso es que él ayunaba. Y fíjese que vemos una parte donde le reclaman a Jesús, porque sus discípulos tampoco lo hacían. Si vamos allí si vamos a Mateo 9, ahí atrásito, Mateo 9. Mateo 9, 9:14. Mire lo que dice Mateo 9:14. Y dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Recuerden que cuando comenzó el ministerio, Juan el Bautista lo comenzó. Y él tenía sus discípulos también. Entonces mire lo que dice el 14. Entonces vinieron a él, dicen, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Miren, entonces ayunarán, ¿verdad? O sea, aquí vemos bien claro que los discípulos del Señor no ayunaban, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque estaban confiados en que el Maestro andaba con ellos, que Jesús hacía todo. Entonces, cuando ellos intentaron sacar fuera ese demonio, no pudieron, porque el Señor claro les dijo que ese género salía con oración y ayuno. Entonces podemos ver que a través de la palabra, el mismo Señor nos enseña cómo debemos de hacer nosotros, cómo la iglesia de hoy necesita poder estar fortalecida a través de la oración, a través del ayuno, y vemos también que tiene que ser fortalecida esa fe en nosotros, que no haya esa incredulidad, porque se los dijo, o la maldad que muchas veces hay en nuestros corazones, y solo usted y yo la conocemos, hermano, porque nuestra maldad, solo yo la conozco, ¿verdad? Y lucho con ella todos los días, desde que me levanto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que nosotros nos está diciendo el Señor en esta noche, así como el Señor se los dijo a sus discípulos. ¿Y usted cree que ellos no aprendieron esa lección? Yo creo que sí, ¿verdad? Aprendieron, porque mire esos mismos discípulos que aquí, mire, no hicieron ese milagro de sacar ese demonio. Si ustedes vamos a un poquito más adelante en Hechos 3. Hechos 3:1. Mire lo que dice Hechos 3:1. Mire, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de qué, dice, a la hora de qué, novena de la oración. ¿Ve cómo cambió? Estos hombres que no oraban, sabe que aquí, si usted lee todo, eran hombres que ya estaban dedicados a la oración, eran hombres que estaban dedicados al ministerio. ¿Por qué? Porque ya Jesús ya había sido quitado, y él mismo les dijo que cuando ya él no estuviera con ellos, ellos lo iban a hacer.
Entonces, creo que esto nos queda a nosotros, que Jesús sí está con nosotros a través de su Espíritu Santo, pero Él espera que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos este trabajo. Sabe que aquí ellos iban a la oración y tuvieron ese encuentro con uno que dice que lo ponían ahí a la puerta de la iglesia. Y ellos oraron y le pidieron al Señor. Y dice que lo levantaron, ¿verdad? Era un cojo de nacimiento, ahí lo dejaban. Ahí lo iban a poner para hacer negocio con él, dice la misma palabra. Pero ellos oraron. Y sabe que por orar por él y que el Señor lo levantara, sabe que ellos fueron a la cárcel. Tuvieron presos. Tuvo preso Pedro por lo que habían hecho. Porque allí después vieron al cojo que andaba en el templo. Y no podían creer lo que ellos habían hecho a través de Jesús. Los mismos discípulos que veíamos en la historia pasada, los mismos discípulos estaban haciendo lo que Jesús había hecho. ¿Por qué? Porque nunca más se separaron de hacer la voluntad del Señor, obedecieron la voluntad del Señor. Y eso es lo que el Señor nos recalca en esta noche, que nosotros podamos obedecer la palabra del Señor, que le obedezcamos a Él. ¿Sabe qué tan importante es poder obedecer al Señor, poder hacer la obra que el Señor nos ha enviado? Así como vemos aquí a los discípulos que tuvieron esa falla, que no estaban preparados para este género. Otra cosa que nos tiene que dar bien claro, que aquí nosotros vemos que el Señor estaba libertando a un cautivo. No era que estaba sacando demonios a un cristiano, porque recuerde que aún aquí nosotros, la misma palabra nos dice que no puede haber un cristiano endemoniado, ¿verdad? No puede haberlo. Entonces aquí el Señor estaba libertando. ¿Y cuánto de nosotros el Señor no nos quiere usar para poder libertar, ¿verdad?, del pecado, de lo que sea, a los que andan allá afuera, ¿verdad?, en alcoholismo, en drogas? Mire, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Porque ¿cómo usted se le va a acercar a un muchacho que anda en drogado? Si prácticamente es un demonio. Porque fíjense que nosotros, gracias a Dios, un tiempo salíamos aquí a evangelizar. Y muchas veces nos topábamos con este tipo de personas. Y le decíamos, Señor, ¿cómo hacemos? Porque usted ni les puede hablar. O sea, porque usted no sabe de la manera en que le van a contestar. Pero fíjate que a veces cuando uno le decía, Señor, no somos nosotros, eres tú. Fíjate que a veces bien tomados. Porque si ustedes da la vuelta aquí antes botaron unos moles por ahí, habían varios licores por allá y se ponían a tomar los muchachos. Y así los tocaba aquí hablarles. Pero fíjese que después cuando nosotros comenzamos a hablarles de la palabra, ellos se quedaban tranquilos. Comenzaban algunos hasta a llorar. Y decían de que ellos ya habían sido cristianos y que se habían apartado de los caminos del Señor. Pero no éramos nosotros, era la palabra del Señor la que estaba llegando al corazón de ellos. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Entonces yo creo, hermano, que eso es lo que el Señor quiere, usarnos a cada uno. Y mire otra parte, más adelantito ahí del mismo Mateo, mire lo que dice en Mateos 20 y 21. Mira aquí Jesús hablándoles también a los mismos discípulos, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, perdón hermano, vamos a leer el 22, perdón, aquí ya lo habíamos leído. Mira lo que dice el 22, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y levantarán, dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Sabe que el Señor les estaba diciendo aquí? Que iba a la cruz, que iba a ser muerto. Pero fíjense que no habían entendido todavía ellos por qué Jesús tenía que ir a la cruz. Y Él les había explicado aún en parábolas, porque a ellos sí se las enseñaba el Señor. Pero no le habían entendido todavía al Señor que Él tenía que ir a la cruz para poder que primeramente ellos hacer la obra que les mandaba el Señor, y para que nosotros pudiésemos tener también esa salvación que hoy gozamos, que hoy tenemos a través de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Yo creo de igual manera, hermano, muchas veces nosotros quizás nos entristecemos, quizás tenemos a nuestros abuelos, a nuestros padres que ya le sirvieron al Señor por años, y a veces nos entristecemos porque llegó un día y nos dijeron, quizás en el hospital, mire, su familia tiene tantos días, ¿verdad? O a veces las enfermedades que están hoy al margen del día.
y a veces se nos mueren nuestros familiares. Pero hermano, cuando mueren en Cristo, hay dolor, ¿verdad? Pero también tiene que haber ese gozo que un día, si nosotros perseveramos hasta el final, como dice la Escritura, vamos a llegar a estar con ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también nos tiene que llenar de ese gozo, de esa alegría, como el Señor les estaba diciendo acá, porque ellos no entendían todavía el mensaje del Señor, por qué el Señor iba a la cruz, ¿verdad? No entendían el mensaje por qué el Señor iba a morir, sino que era para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de poder ser salvos. Mire lo que dice también ahí más adelantito en Mateos 24, ahí vamos a leer hasta el 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Y le dijo, sí, le dice, mire lo que Pedro le contestó. Pedro era medio atrevido, hermano. Mire, le dice, sí, le dice. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y mire lo que Pedro le contestó en el 26. Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Sabe que aquí el Señor estaba, como le decía, Pedro es medio atrevido, ¿verdad? Porque cuando él confirmó algo, le estaba diciendo sí. Por eso es que el Señor no esperó que llegara y le dijera a Pedro, mira, a mí me preguntaron por ahí si tú estabas pagando los impuestos. ¿Ve? Antes de que Pedro le dijera, si usted ve, el Señor le dijo, ¿vea? El Señor le salió al encuentro y le dijo ahí, pero él estaba presentándose, porque recuerde que en esa época los reyes estaban exentos de pagar los impuestos, ellos no pagaban los impuestos, y sus hijos tampoco pagaban los impuestos. Recuerde que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. En ese momento él se les presentó como el Rey, y no le entendían nada, no le entendían que era el Rey. Dice que como dice, ¿verdad? Que de quienes cobraban los impuestos en ese momento, de los extraños, ¿verdad? De los que estaban fuera de los reyes, porque los reyes no pagaban el impuesto. Pero sabe que Dios era tan obediente que le dijo a Pedro, le dice en el 26, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Miren lo que hay en el 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Recuerda que Pedro era un pescador, ¿verdad? Echa el anzuelo, dice, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un tetero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Mire cómo el Señor no solo pagó los impuestos de él, sino que también le pagó los impuestos a Pedro, ¿verdad? Y así es como el Señor tiene esa misericordia con nosotros, que Él nos ayuda, ¿verdad? Y nos da también ese ejemplo aquí en la tierra. Nosotros aquí, recuerda que nosotros aquí, creo que todos pagamos impuestos, ¿verdad? Todos tenemos que pagar, pero el Señor nos hace también ver que la honestidad que debemos tener delante de Él, ¿verdad? Porque mire, Él los pagó, ¿verdad? Pagó esos impuestos. Así también Él quiere que aquí nosotros hagamos las cosas bien, ¿verdad? Él se está poniendo ejemplo para nosotros, que nosotros paguemos tanto los impuestos, ¿verdad?, que nos corresponden, como también que nosotros demos la parte que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Entonces allí el Señor nos habla claro que Él obedeció en todo, ¿verdad? Él obedeció en todo, así quiere que cada uno de nosotros le obedezcamos en todo, ¿verdad? Y no solo tuvo cuidado de Él, sino que tuvo también cuidado de Pedro en ese momento, y así también el Señor está teniendo cuidado de nosotros. Sabe que si nosotros le somos fiel al Señor, el Señor siempre, y aún, aunque nosotros le seamos infieles, dice que Él permanece fiel. Creo que eso es algo que nosotros tiene que ser un gozo, ¿verdad? Tiene que ser un gozo que el Señor es fiel con cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor, en medio de toda esta crisis que hemos estado viviendo, yo creo que lo que es el alimento, lo básico, no nos ha hecho falta, y creo que hasta de más, ¿verdad? Porque se nos nota que hemos comido, ¿verdad?
hemos estado bastante, ¿verdad?, con ese alimento en nuestros hogares. Y eso es lo que el Señor es bello, ¿verdad?, que siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Le damos gracias al Señor por esta noche. Pongámonos de pie y le damos gracias. Gracias al Señor porque aún en medio de todo, el Señor sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Aún en medio, mire, de la incredulidad que aún muchas veces Él ve en nuestros corazones, aún así el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? En medio de todas las crisis que hemos estado viviendo, el Señor ha sido bueno y va a seguir haciendo bueno. Y Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros y Él no nos va a dejar, dice la misma palabra, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa noche, Señor, la cual, Señor, tú nos has hablado así como tú les hablaste, Señor, a esos discípulos, Señor.